¿Confiarías tu vida a un médico? Por supuesto que sí. Todos los hacemos. Entregamos nuestro cuerpo, nuestra salud, nuestra existencia entera a personas con batas blancas y títulos enmarcados, convencidos de que su única misión es ayudarnos. Es un acto de fe tan profundo que ni siquiera cuestionamos. Pero, ¿y si te dijera que detrás de algunos de esos rostros serios y esas promesas de curación se esconden secretos que harían temblar los cimientos de tu confianza? Y si los avances que hoy salvan vidas se construyeron sobre el sufrimiento de quienes nunca pudieron decir que no. Porque la historia de la medicina tiene dos caras. Una es la que nos enseñan en los documentales y los libros de texto. El heroico descubrimiento de la penicilina, la valentía de los primeros cirujanos, la lucha incansable contra las enfermedades. Pero la otra cara, la que permanece oculta bajo capas de silencio y documentos clasificados, es un relato de pesadilla, una historia donde el juramento hipocrático se rompió una y mil veces, donde la ciencia se convirtió en excusa para la crueldad y donde miles de seres humanos fueron reducidos a simples objetos de laboratorio. Hoy vamos a descender en ese abismo. Vamos a explorar las capas más profundas de un iceberg que la medicina oficial prefiere mantener congelado en el olvido. Desde los primeros experimentos con esclavos hasta los laboratorios secretos de la Guerra Fría. Desde médicos nazis que hacían listas de compras con partes humanas. Prepárate, por lo que vas a escuchar no aparece en los libros de texto, y cuando termine este viaje, cada vez que entres a una consulta médica, cada vez que firmes un consentimiento, cada vez que alguien con una bata blanca te pida que confíes, recordarás lo que hay debajo de la superficie. Mi nombre es Ian y hoy descenderemos por el iceberg de los experimentos médicos más temidos de la historia. Experimentos con esclavos y pobres. Comencemos en la capa más visible, aunque no por ello menos terrible. Durante siglos, los avances médicos se construyeron sobre los cuerpos de quienes no podían negarse. Esclavos africanos en las colonias americanas, huérfanos en los asilos europeos, presos en las cárceles, enfermos mentales recluidos en manicomios. Todos ellos fueron, en algún momento, material de laboratorio sin derechos, sin voz, sin posibilidad de consentimiento. Imagina la escena en una plantación del sur de Estados Unidos durante el siglo XIX. Un médico, a menudo con formación europea, necesita probar una nueva técnica quirúrgica o un tratamiento experimental. No acude a sus pacientes pagados, sino a los esclavos de la plantación vecina, comprados o alquilados específicamente para ese fin. Sobre sus cuerpos, sometidos sin anestesia, se practican incisiones, se prueban remedios, se estudian enfermedades. El dolor del esclavo no importa, su vida, menos aún. Es un cuerpo disponible, una herramienta más al servicio de la ciencia. En Europa, la situación no era muy diferente. Los hospitales para pobres, como el Hôtel Dieu de París, eran lugares de hacinamiento y muerte, pero también laboratorios vivientes. Los médicos podían observar la evolución natural de las enfermedades en cuerpos desnutridos y abandonados, sin necesidad de pedir permiso a nadie. Los pobres, agradecidos por un techo y un poco de pan, se convertían sin saberlo en sujetos de experimentación como si fueran unos conejillos de India. La beneficencia tenía un precio, y ese precio era su propia carne. Este nivel del iceberg nos muestra el origen de una dinámica que se repetirá una y otra vez.
El poder sobre el vulnerable, la ciencia como justificación para la explotación, y la invisibilidad de quienes no tienen voz para contar lo que les hicieron. Vivisecciones sin anestesia. Bajamos un poco más. La vivisección, la práctica de diseccionar organismos vivos para estudiar su funcionamiento, no se limitó a los animales. Durante siglos, y en algunos lugares hasta bien entrado el siglo XX, se practicaron vivisecciones en seres humanos conscientes, sin anestesia, simplemente porque la anestesia no existía o porque se consideraba que los sujetos no merecían ese alivio. Imagina una fría mañana en un anfiteatro anatómico del siglo XIX. Estudiantes de medicina rodean una mesa de piedra. Sobre ella, un hombre vivo, quizás un condenado a muerte, quizás un paciente de un manicomio, quizás un esclavo. El cirujano, con la solemnidad de un sacerdote, comienza a abrir el cuerpo. El hombre grita, se retuerce, suplica. Pero las ataduras son firmes y los estudiantes deben aprender. Deben ver cómo late el corazón en vivo, cómo se contraen los intestinos, cómo reacciona el organismo al dolor extremo. La lección es brutal, pero efectiva. Estas prácticas no eran secretas. Estaban documentadas, descritas en tratados médicos, defendidas por eminencias de la época como necesarias para el avance del conocimiento. El dolor del sujeto era el precio que la ciencia estaba dispuesta a pagar. Y los sujetos, siempre los mismos. Los desposeídos, los marginados, los que no tenían a nadie que defendiera su derecho a morir con dignidad. Este nivel nos enfrenta a una verdad incómoda. La medicina que hoy nos salva la vida se construyó, en parte, sobre el sufrimiento. Experimentos nazis. Ascendemos en el tiempo, pero descendemos en el horror organizado. El siglo XX trajo consigo la industrialización del sufrimiento médico. En la Alemania nazi, miles de médicos, lejos de ser excepciones monstruosas, participaron activamente en experimentos con prisioneros de campos de concentración, convencidos de que la ciencia y la ideología justificaban cualquier atrocidad. Los experimentos fueron de una variedad escalofriante. En Dachau, se introducía a prisioneros en cámaras de baja presión para simular las condiciones de altitud que sufrían los pilotos alemanes derribados. Se registraba meticulosamente el momento en que perdían la conciencia, cuando sus pulmones se colapsaban, cuando morían. En las mismas instalaciones, otros prisioneros eran sumergidos en tanques de agua helada durante horas, para estudiar los efectos de la hipotermia y encontrar métodos de recalentamiento. Gritaban, temblaban, perdían el conocimiento, y los médicos tomaban notas. En Ravensbrück, a mujeres polacas se les realizaban incisiones en las piernas para luego infectar las heridas con bacterias, tierra, fragmentos de cristal y madera. Querían simular las heridas de guerra y probar nuevos antibióticos. Las mujeres sufrían septicemias, gangrenas, dolores atroces. Muchas murieron. Las que sobrevivieron, quedaron mutiladas de por vida. En Buchenwald, se infectaba a prisioneros con tifus y fiebre amarilla para estudiar el desarrollo de las enfermedades y probar vacunas experimentales. Casi todos fallecieron. En Natzweiler, se mataba a prisioneros para colecciones anatómicas, se les arrancaba la piel para hacer pantallas de lámparas, se conservaban sus cabezas reducidas. El horror no conocía límites. Lo más perturbador de este nivel no es solo la crueldad, sino la normalidad con la que estos médicos se movían en ella. Hombres con doctorados, con familias, con educación, que veían a los prisioneros como material y justificaban sus actos con la retórica del bien común, de la ciencia, de la patria. Como dijo Karl Brandt, médico personal de Hitler, en su alegato final, la ética en todas sus formas la decide un orden o la sujeción a una autoridad. La conciencia individual, delegada en el poder, puede justificar cualquier abismo. Unidad 731. Al otro lado del mundo, en el mismo período histórico, el imperio japonés desarrollaba su propio programa de experimentación médica, en muchos aspectos aún más brutal y sistemático que el nazi. La Unidad 731, oculto bajo la fachada de un departamento de purificación de aguas en las afueras de Harbin, China, este complejo secreto albergaba a miles de científicos y técnicos dedicados a la guerra biológica.
Su objetivo: desarrollar armas bacteriológicas para ser utilizadas contra China y, eventualmente, contra la Unión Soviética. Los sujetos de experimentación, a los que llamaban eufemísticamente troncos, eran prisioneros de guerra chinos, coreanos, rusos, y ocasionalmente estadounidenses y europeos. No eran considerados humanos. Como confesó uno de los miembros, Toshimi Misobuchi, eran troncos para mí, no se consideraban humanos. Eran conspiradores o espías, así que ya estaban muertos. Ahora morían por segunda vez. Sobre estos troncos se practicaron atrocidades difíciles de imaginar. Eran infectados deliberadamente con peste bubónica, cólera, anthrax, tifus y disentería para estudiar el desarrollo de las enfermedades. Luego, sin anestesia, eran sometidos a vivisecciones mientras aún estaban vivos, porque los científicos creían que la descomposición post-mortem alteraría los resultados. Se les amputaban extremidades para estudiar la pérdida de sangre y luego se les reimplantaban en el lado contrario del cuerpo. Se les congelaban brazos y piernas para investigar los efectos de la congelación y los métodos de descongelación, descartando después los miembros gangrenados. Se les sometía a cámaras de presión, a inyecciones de aire en el torrente sanguíneo, a la extracción de órganos vitales sin sedación. Mujeres embarazadas eran infectadas y luego viviseccionadas para extraer los fetos y estudiarlos. El número de víctimas es difícil de precisar, pero se estima que al menos 10.000 personas murieron dentro de las instalaciones de la Unidad 731, y cientos de miles más fallecieron en China como consecuencia de las armas biológicas desarrolladas allí. Cuando la guerra terminó, los científicos de la Unidad 731 no fueron juzgados. Estados Unidos, interesado en acceder a sus escalofriantes datos, les concedió inmunidad a cambio de la información recopilada. Los responsables continuaron sus carreras en política, medicina y academia, mientras sus víctimas quedaban en el olvido durante décadas. Este nivel del iceberg nos muestra que, a veces, la justicia también puede ser una víctima de la geopolítica. Tuskegee. Bajamos ahora a un nivel que ocurrió no en dictaduras lejanas, sino en el corazón de la democracia estadounidense, en pleno siglo XX. El estudio de sífilis de Tuskegee es uno de los ejemplos más vergonzosos de la historia de la medicina. Entre 1932 y 1972, el Servicio de Salud Pública de Estados Unidos llevó a cabo un estudio en el condado de Macomb, Alabama, con el objetivo de observar la evolución natural de la sífilis no tratada en hombres afroamericanos pobres. Se reclutó a 600 hombres, de los cuales 400 tenían sífilis y 200 no, como grupo de control. A los participantes, que eran campesinos analfabetos, se les dijo que tenían mala sangre y que recibirían tratamiento gratuito, comidas calientes y seguro de entierro. Pero nunca se les informó de su verdadero diagnóstico. Nunca se les ofreció tratamiento para la sífilis, ni siquiera cuando en 1945 la penicilina se convirtió en el estándar de curación. Los médicos del estudio hicieron todo lo posible para impedir que los hombres recibieran penicilina de otras fuentes, conspirando con clínicas locales y autoridades sanitarias para mantenerlos sin tratar. Durante 40 años, estos hombres vivieron con una enfermedad que sabían que tenían, pero cuya naturaleza ignoraban. Transmitieron la sífilis a sus esposas. Sus hijos nacieron con sífilis congénita. Sufrieron ceguera, demencia, problemas cardíacos y una muerte lenta y dolorosa. Y todo mientras los médicos tomaban notas, publicaban artículos y asistían a conferencias sobre la evolución natural de su sufrimiento. El estudio solo se detuvo en 1972, cuando una filtración a la prensa provocó un escándalo nacional. Para entonces, decenas de hombres habían muerto y sus familias habían sido devastadas. En 1997, el presidente Bill Clinton pidió disculpas formalmente en nombre del gobierno estadounidense. Pero las disculpas, por sinceras que fueran, no podían devolver la vida a los muertos ni curar el daño causado. Experimentos en Guatemala. Pero Tuskegee no fue un caso aislado. Investigaciones posteriores revelaron que, entre 1946 y 1948, médicos estadounidenses habían llevado a cabo experimentos aún más atroces en Guatemala, con la colaboración del gobierno local. El objetivo era probar métodos de prevención de enfermedades venéreas, especialmente la sífilis y la gonorrea. Pero para probar la prevención, primero había que provocar la infección.
Y eso fue exactamente lo que hicieron. Más de 1500 personas fueron expuestas deliberadamente a enfermedades venéreas sin su consentimiento. Soldados, prisioneros, pacientes psiquiátricos y huérfanos fueron los conejillos de Indias. En algunos casos, se pagaba a prostitutas infectadas para que mantuvieran relaciones sexuales con los prisioneros y soldados. Cuando ese método resultó poco fiable, los investigadores recurrieron a la inoculación directa. Raspaban los genitales de los sujetos y aplicaban directamente las bacterias cultivadas en laboratorio. En el Hospital Psiquiátrico Nacional, los pacientes, muchos de ellos con enfermedades mentales graves que les impedían comprender o resistirse, fueron inyectados con sífilis en la médula espinal, en el cerebro, en el torrente sanguíneo. A cambio de su colaboración, recibían cigarrillos. Cuando algunos murieron durante los experimentos, se atribuyó a su estado previo de salud. Los experimentos continuaron hasta 1948, aunque las autopsias y el seguimiento de los pacientes se prolongaron durante años. Los resultados se publicaron en revistas médicas. Nadie pidió disculpas hasta 2010, cuando los documentos fueron descubiertos por casualidad en los archivos de la Universidad de Pittsburgh. Entonces, el gobierno de Estados Unidos emitió una disculpa formal. 70 años tarde. Experimentos en huérfanos. El tercer tema de este nivel nos lleva a los orfanatos, esos lugares donde los niños sin familia, sin protección, sin voz, se convirtieron en sujetos perfectos para la experimentación. Uno de los casos más conocidos es el Monster Study, realizado en el orfanato de Iowa en 1939. Un grupo de investigadores de la Universidad de Iowa seleccionó a 22 huérfanos, algunos con problemas de habla y otros sin ellos. A los niños del grupo experimental, que hablaban con normalidad, se les sometió a un régimen de críticas constantes sobre su forma de hablar. Cada vez que cometían un error, cada vez que tartamudeaban, eran corregidos duramente, etiquetados como tartamudos, sometidos a presión psicológica. El resultado fue devastador. Muchos de esos niños desarrollaron tartamudez crónica, ansiedad social, problemas de comunicación que les acompañaron el resto de sus vidas. Los investigadores lograron lo que se proponían, demostrar que la tartamudez podía inducirse psicológicamente. Pero el coste humano fue incalculable. El estudio nunca se publicó en su momento, debido a la controversia que generó. Pero las heridas permanecieron. Décadas después, algunos de aquellos niños, ya adultos, demandaron a la universidad y recibieron una compensación. Pero ninguna cantidad de dinero podía devolverles la infancia que les robaron, ni la confianza en la palabra que les arrebataron. Este nivel nos muestra que la experimentación no necesita batas blancas ni quirófanos. A veces, basta con unas preguntas, unas críticas y el poder absoluto sobre un niño indefenso. Lobotomías masivas. Llegamos a la cuarta capa, donde la ciencia bien intencionada se convierte en pesadilla colectiva. La lobotomía fue presentada en su día como una revolución en el tratamiento de las enfermedades mentales. En realidad, fue una de las mayores tragedias médicas del siglo XX. Desarrollada por el neurólogo portugués Egas Moniz en la década de 1930, la lobotomía consistía en seccionar las conexiones nerviosas del lóbulo frontal del cerebro. La idea era calmar a pacientes con trastornos mentales severos, eliminar su angustia, su violencia, su locura. Pero la realidad fue muy distinta. El médico estadounidense Walter Freeman simplificó la técnica hasta convertirla en un procedimiento rápido y brutal que podía realizarse en minutos, sin necesidad de quirófano. Su método, la lobotomía transorbital, consistía en introducir un punzón de hielo por encima del globo ocular del paciente, golpearlo con un martillo para atravesar el hueso, y luego moverlo de lado a lado para seccionar las conexiones cerebrales. Todo sin anestesia, todo en unos pocos minutos. Se realizaron decenas de miles de lobotomías, especialmente en Estados Unidos, y especialmente en mujeres. Los resultados eran impredecibles. Algunos pacientes quedaban en un estado vegetativo permanente. Otros perdían toda iniciativa, toda personalidad, toda capacidad de sentir emociones. Se convertían en sombras de lo que habían sido, seres dóciles y vacíos que podían ser enviados a casa, curados de su locura, pero también curados de su humanidad. Freeman recorrió el país en su furgoneta, que llamaba lobotomóvil, realizando el procedimiento en masa en hospitales psiquiátricos. Llegó a lobotomizar a un niño de 12 años.
A Rosemary Kennedy, hermana del presidente John F. Kennedy, se le practicó una lobotomía que la dejó con una discapacidad mental severa para el resto de su vida, encerrada en una institución durante décadas. La lobotomía fue cayendo en desuso con la aparición de los primeros fármacos antipsicóticos en la década de 1950. Moniz recibió el Premio Nobel en 1949, un reconocimiento que hoy mancha la historia de ese galardón. Este nivel nos recuerda que la ciencia, cuando se deja cegar por el entusiasmo y la falta de escrúpulos, puede causar un sufrimiento masivo con la mejor de las intenciones. Experimentos de radiación en humanos. El segundo tema de este nivel nos sumerge en una de las pesadillas más secretas de la Guerra Fría: los experimentos con radiación realizados en seres humanos sin su conocimiento o consentimiento. Durante décadas, gobiernos de varias potencias, especialmente Estados Unidos, expusieron a sus propios ciudadanos a materiales radiactivos para estudiar los efectos de la radiación en el cuerpo humano. Imagina la escena en hospitales y centros de investigación entre los años 40 y 70. Pacientes que acuden con enfermedades comunes, confiando en que serán tratados. En lugar de eso, sin que lo sepan, se convierten en sujetos de experimentación. Se les inyecta plutonio en el torrente sanguíneo. Se les alimenta con cereales contaminados con radioisótopos. Se les expone a lluvia radiactiva simulada. Y los médicos observan, toman notas, miden cómo sus cuerpos se descomponen lentamente desde dentro. Uno de los casos más conocidos es el de Ed Cade, un trabajador de la construcción afroamericano de 53 años, que en 1945 sufrió un accidente automovilístico. Fue llevado al hospital de Oak Ridge, Tennessee, un centro vinculado al proyecto Manhattan. Sin su conocimiento ni consentimiento, los médicos le inyectaron una dosis masiva de plutonio. Durante semanas, analizaron su sangre, su orina, sus heces, para estudiar cómo el cuerpo humano procesaba ese material radiactivo. Cade nunca supo lo que le habían hecho. Murió años después, probablemente a causa de las complicaciones derivadas de esa exposición, pero no fue un caso aislado. Entre 1946 y 1947, 18 personas fueron inyectadas con plutonio en hospitales de Rochester, Chicago y San Francisco. Eran pacientes diagnosticados con enfermedades terminales, o personas consideradas prescindibles por su condición social. A ninguno se le informó de lo que realmente estaban recibiendo. A todos se les dijo que era un tratamiento experimental que podría ayudarles. Los experimentos se extendieron a otros grupos vulnerables. A mujeres embarazadas se les administraron dosis de hierro radiactivo para estudiar cómo absorbían nutrientes, sin informarles de los riesgos para sus fetos. A niños huérfanos se les dieron cereales contaminados con calcio radiactivo. A prisioneros se les irradiaron los testículos para estudiar los efectos de la radiación en la fertilidad. A pacientes con retraso mental en la Escuela Estatal de Fernald, en Massachusetts, se les añadieron radioisótopos a su comida, dentro de un programa llamado Club de la Ciencia, donde los niños creían que participaban en un juego. Quizás el caso más perturbador sea el de los llamados pacientes de plutonio de la Universidad de Rochester. En 1946, un grupo de científicos del proyecto Manhattan seleccionó a 5 pacientes con enfermedades terminales. Les inyectaron plutonio sin decirles qué era. Luego, cuando fallecieron, realizaron autopsias meticulosas para analizar cómo se había distribuido el plutonio en sus órganos. Los informes científicos resultantes, desclasificados décadas después, tratan a estos seres humanos como meros contenedores biológicos, como si fueran ratones de laboratorio. Otro capítulo espeluznante de este nivel son los experimentos de exposición a la lluvia radiactiva. Durante las pruebas nucleares en el desierto de Nevada y en el Pacífico, soldados estadounidenses fueron desplegados en las zonas cero poco después de las explosiones, sin protección, para observar el comportamiento de las tropas en condiciones de guerra nuclear. Se les dijo que no había peligro. Se les hizo marchar, cavar trincheras, limpiar equipo contaminado, mientras la radiación penetraba en sus cuerpos. Años después, miles de estos veteranos desarrollaron cánceres y otras enfermedades, y tuvieron que luchar durante décadas para que el gobierno reconociera su responsabilidad. Lo más inquietante de este nivel no es solo la crueldad de los experimentos, sino la conciencia plena de los científicos sobre lo que estaban haciendo. Sabían los riesgos. Sabían que exponer a alguien a plutonio o a radiación causaría daños irreversibles.
Pero lo hicieron igual, justificándose en la necesidad de comprender los efectos de la radiación para la carrera armamentística y la exploración espacial. Y lo hicieron sobre los cuerpos de quienes no podían defenderse. Pobres, enfermos, huérfanos, prisioneros, minorías étnicas. No fue hasta la década de 1990, cuando una comisión presidencial investigó estos hechos, que la verdad comenzó a salir a la luz. El gobierno de Estados Unidos pidió disculpas formales. Se pagaron indemnizaciones a algunas víctimas. Pero la magnitud real de estos experimentos, el número exacto de personas afectadas, los detalles completos de lo que se hizo, permanecen aún hoy parcialmente ocultos en archivos clasificados. Este nivel del iceberg nos muestra que la medicina y la ciencia pueden ser secuestradas por los intereses militares y geopolíticos, y que el cuerpo humano puede convertirse en un campo de batalla invisible, donde la radiación siembra destrucción sin que la víctima sepa siquiera que está siendo atacada. Experimentos soviéticos. Nos acercamos a la última capa, la más profunda, donde la historia se mezcla con el rumor y la documentación es fragmentaria o inexistente. La Unión Soviética, como otras potencias del siglo XX, también tuvo su programa de experimentación médica, aunque la cortina de hierro ha dificultado conocer todos los detalles. Uno de los casos más inquietantes es el del científico Sergei Brukhonenko, que en la década de 1920 desarrolló una máquina llamada autojector, un precursor del corazón artificial. En sus experimentos, Brukhonenko conectaba la cabeza cortada de un perro a esta máquina, que mantenía la circulación sanguínea y la oxigenación. Según los informes, la cabeza separada del cuerpo mostraba signos de vida. Reaccionaba a la luz, movía las orejas, e incluso lamía su hocico cuando se le aplicaban estímulos. Aunque este experimento se realizó con animales, abre preguntas inquietantes sobre hasta dónde llegó la experimentación soviética con seres humanos. Hay rumores no confirmados sobre intentos de reanimación de cadáveres, sobre transfusiones de sangre entre vivos y muertos, sobre la búsqueda de la inmortalidad a través de medios mecánicos. Pero la falta de acceso a los archivos soviéticos mantiene estas historias en el terreno de la especulación. Otro caso, este sí ampliamente difundido aunque carente de evidencia histórica, es el llamado experimento ruso del sueño. La leyenda urbana cuenta que en los años 40, investigadores soviéticos encerraron a 5 prisioneros en una cámara sellada y los expusieron a un gas experimental que les impedía dormir. Durante los primeros días, los sujetos conversaban normalmente. Luego, comenzaron las alucinaciones, la paranoia, los gritos. Al final, según el relato, los prisioneros se automutilaron y recurrieron al canibalismo antes de que los investigadores abrieran la cámara. No hay pruebas de que este experimento ocurriera realmente. Pero su persistencia en la cultura popular dice algo sobre nuestra fascinación por los límites de la experimentación humana, y sobre el miedo a lo que los regímenes totalitarios pudieron haber hecho en la oscuridad de sus laboratorios secretos. Casos que nunca se resolvieron. Finalmente, llegamos al fondo del iceberg. Casos que nunca se resolvieron, preguntas sin respuesta, víctimas sin nombre. ¿Cuántos experimentos médicos se realizaron en las colonias africanas durante el siglo XIX, de los que no queda registro? ¿Qué ocurrió realmente en los sanatorios psiquiátricos de la España franquista? ¿Hubo programas de experimentación secretos en América Latina durante las dictaduras militares, coordinados con agencias extranjeras? Hay documentos desclasificados que sugieren que Estados Unidos realizó experimentos de radiación en seres humanos sin su consentimiento durante la Guerra Fría, inyectando plutonio a pacientes hospitalizados que creían estar recibiendo tratamientos convencionales. Hay informes sobre pruebas de agentes químicos en soldados, sobre exposiciones deliberadas a enfermedades en comunidades marginadas, sobre la recolección de tejidos y órganos sin permiso de las familias. Pero la información es fragmentaria, los archivos están cerrados o han sido destruidos, los testigos han muerto. Lo que sabemos es solo la punta de un iceberg cuya masa principal permanece oculta en la oscuridad de la historia.
Y en ese silencio, en esa falta de respuestas, reside quizás el horror más profundo. La certeza de que nunca conoceremos la verdad completa sobre lo que los seres humanos han sido capaces de hacer a otros seres humanos en nombre de la ciencia. Hemos descendido por todas las capas. Desde los primeros experimentos con esclavos hasta los laboratorios secretos de la Guerra Fría. Hemos visto cómo la medicina, esa vocación que debería ser sagrada, puede convertirse en instrumento de tortura cuando se olvida que detrás de cada cuerpo hay una persona, una historia, una dignidad que no puede ser sacrificada en el altar del conocimiento. Los códigos de ética que hoy protegen a los pacientes, el consentimiento informado, las revisiones de los comités de investigación, todo eso nació del horror que hemos recorrido. El Código de Nuremberg, la Declaración de Helsinki, las regulaciones actuales son cicatrices en la memoria colectiva, recordatorios de lo que no debe volver a suceder. Pero mientras haya poder sin control, mientras haya vulnerabilidad sin protección, mientras haya seres humanos considerados menos humanos que otros, la posibilidad de que la historia se repita permanecerá latente, esperando en las profundidades, como la masa oculta de este iceberg que hoy hemos explorado. El descenso ha terminado. Pero la reflexión, esa, apenas comienza.